Hola, saludos, buenas tardes. Mi nombre es José Luque Canito y voy a estar con todos ustedes a partir de ahora en la sintonía de Fion Televisión, llevándole un nuevo programa. Un programa que va a tratar sobre todo de ese mundo apasionante, del mundo del deporte, del mundo del fútbol, concretamente ese mundo que a todos nos apasiona, que a todos nos gusta, que a todos nos interesa y que todos nos vivimos en más o menos parte por él. Creemos que va a ser un programa dinámico, distraído, un programa que, bueno, cuando nos vayan permitiendo las circunstancias y cuando vayamos avanzando en ellos, pues vamos a tener un programa muy interesante. Ahora nos toca quizás un poco comentarles, decirles cómo va a ser este protocolo y cómo vamos a actuar y qué se sabe a día de hoy sobre el futuro del fútbol, sobre todo en las categorías inferiores. En ese fútbol que a partir de ahora le llaman no profesional, pero que del que dependen muchísimas familias, del que hay muchos profesionales que aún no siendo profesionales, sí que son personas que viven enteramente y le apasionan este deporte. Por lo tanto, habrá que desde luego llevarle con mucho tacto y ser lo más coherente posible con ello. Y hay muchas fórmulas. Hasta ahora, pues la primera división, segunda división y hasta la segunda B, que por cierto, ya en esta semana hemos conocido como fechas de comienzo y reestructuración y cómo van a ser los grupos, pues ya está todo encaminado. Nos falta conocer hasta el día de hoy, pues cómo va a componerse ese grupo de la tercera división, de ese grupo noveno, y donde a partir de ahí quizás serán nuestros equipos donde más le vamos a prestar la atención. Sí que bien, pues cada semana daremos un poquito de repaso al fútbol malagueño. Hablaremos un poco del Marbella, por aquello de que es el equipo que más nos representa a nivel local en el fútbol provincial. Hablaremos, por supuesto, del grupo noveno de la tercera división, donde va a estar a la vez, va a haber dos grupos, donde van a estar los equipos. Aún no se sabe todavía si van a formarlo los grupos malagueños con Melilla, con Loja y con Motril, o van a ser tipo cremallera, si nos ponemos de acuerdo todos los componentes que formamos parte de ese grupo noveno de tercera división, o bien va a ser la propia federación los que al final pues harán un sorteo y lo pondrán de la forma que ellos mejor crean oportuno. La verdad que se presenta un panorama bastante interesante y bastante bonito para vivir. Vamos a ver cómo lo vamos a ir viviendo y cómo semana hasta la semana vamos a ir conociendo cosas, detalles de este deporte del fútbol, que, como digo, pues ha tenido un final de campaña todos ustedes ya lo conocen, bastante difícil. A partir de mediados de marzo, cuando se paralizaron todas las categorías, pues ahí un poco se desvirtuó esta competición. Al final se decidió porque no bajasen ningún equipo, porque se jugasen las fases de ascenso, cosa que se hizo en las categorías superiores, y en cuanto al grupo noveno de tercera división, los 4 primeros clasificados jugaron para obtener 2 plazas en el grupo cuarto de la segunda B, o plaza que en un principio se llevó el conjunto de Ejido 2012, y luego pues a las postres subiría el equipo de Linares, un equipo que, aun siendo líder, aun haciendo una campaña magistral como hizo el año pasado, no tuvo suerte en ese partidito que se la jugaba a todas, pero que luego como mejor equipo de todos los grupos de la tercera división, mejor clasificado, con mejor coeficiente, pues le pertenecía una plaza y finalmente se la dieron a ello. Por lo tanto, fueron 2 los equipos de nuestro grupo que ascendieron finalmente a esa categoría. Vamos a ver cómo se presenta este año. Todos tenemos muchas ganas, todos tenemos una ilusión tremenda de saber cómo va a estar compuesto, cuándo vamos a empezar.
Como digo, a día de hoy parece ser que la semana del 17-18 de octubre va a empezar a rodar el balón en el grupo noveno de tercera división, en la segunda división B, y lo que hasta ahora no sabemos, por lo menos a día de hoy, es confirmarle qué va a pasar con las demás categorías, qué va a pasar con la división de honor, qué va a pasar con la regional, qué va a pasar con ese fútbol modesto, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con esas escuelas deportivas que tanto apoya y tanto cuidan cada club en su respectiva comarca. Nosotros vamos a prestarle mucha atención a todos esos primeros equipos de los distintos pueblos de nuestra comarca, donde más, como he comenzado a decir anteriormente, le vamos a prestar atención, empezando por los grupos como he dicho, de Marbella, los grupos que están en tanto a Laurín de la Torre como a Laurino, que están en el grupo noveno de la tercera división. Pasaremos por la división de honor, donde también contamos ahí con bastantes equipos, sin ir más lejos el propio COI. También le dedicaremos espacio a Pizarra y nos bajaremos a los equipos más inferiores que representen un poco más a la comarca, y toda aquella información que vayamos pudiendo recoger le mantendremos a usted informado para que a la vez pues estén informados de todo lo que acontece en su pueblo, a nivel de su equipo de fútbol. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier sugerencia, estamos abiertos a que nos faciliten, si pueden también, pues información de sus equipos, de su pueblo, se ponen en contacto con nosotros y le prestaremos por supuesto, determinada información a ese equipo, primer equipo de su pueblo, y donde ese movimiento de fútbol va manteniendo. Por lo tanto, eso es a grosso modo un poco cómo va a quedar este repaso a este programa que en Fion Televisión le vamos a llevar a partir de ahora. Como digo, ese es lo que pretendemos conseguir, el repaso a la actualidad del fútbol. Cada semana le mantendremos informado de todo lo que acontece, le haremos pues un repaso a lo que ha sido la jornada anterior. Procuraremos tener alguna entrevista y alguna persona que nos hable de los distintos clubes, desde dentro del equipo, y posteriormente le daremos información también de lo que va a ocurrir ese fin de semana más próximo, cuando tengamos fecha, cuando tengamos grupos, cuando tengamos pues esos cambios que se va a proceder, pues le mantendremos totalmente informado día a día y puntualmente a todo lo que así acontezca. Grosso modo, es nuestro programa, un programa que pretendemos que les guste, que le agrade, que sea ameno, que sea lo más estrictamente posible enfocado a cada equipo de cada localidad. Queremos ser totalmente imparciales, le vamos a contar lo que desde nuestro punto de vista veamos, le podamos contar, y sin ningún tipo de partidismo en ello. Eso, por lo menos a mi persona, que llevo bastante tiempo en este mundo del fútbol, siempre me ha gustado. He sido totalmente imparcial, aunque mi corazón sea de uno u otro equipo, pero a la hora de mantener una información deportiva, tanto sea escrita como la radio, como la televisión, me gusta ser estricto y me gusta verlo, obviamente desde mi punto de vista, que no quiere que sea el que lleva la verdad ni el que lleva la mentira, pero sí que desde mi punto de vista así se lo voy a contar semana tras semana. Y ahora, pues para entrar un poco en materia, para saber un poco cómo va a quedar todo este tema, a mí me gustaría en este primer programa pues hablar de actualidad. De la actualidad de los grupos no le podemos hablar porque aún no lo tenemos, pero sí que le podemos hablar de otra actualidad, que es la más, digamos, la que más está en el candelero, ese COVID-19 y ese protocolo que ahora nos están imponiendo, nos van a imponer, y que tenemos que gastar mucho cuidado con él y tenemos que cumplir a rajatabla. Eso sí que es primordial, tenemos que cumplirlo a rajatabla, lo que nos vayan diciendo desde Sanidad, lo que nos diga la Junta de Andalucía, lo que nos diga los ayuntamientos, y eso es muy importante para que así podamos terminar al menos la campaña, lo que el año pasado no pudo. Este año, con muchas, como digo, con muchas inquietudes y sin saber qué va a pasar, pero sí con la certeza de que tenemos que empezar, porque el fútbol, este deporte, el fútbol o cualquier otro deporte, mueve muchas masas y es muy importante para nosotros. Como digo, para hablar de COVID-19 vamos a hablar con un invitado que hoy tenemos aquí en nuestros estudios. Nuestro invitado se llama Pablo Manzanares Méndez. Él es fisioterapeuta,
Él ha trabajado en la Fundación Héroes de Málaga, también trabajó como fisio en Fisiohacer. La campaña 2019-2020 empezó con el Málaga Club de Fútbol. En la campaña 2018-2019, el año pasado también empezó su actividad y también lo va a hacer en esta campaña 2021 como fisio del Club Deportivo Alaurino. Pablo, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, me has presentado mejor que... Bueno, cómo te mereces tú, cómo te mereces tú, y gracias, para que nuestros telespectadores sepan con quién vamos a tratar y qué vamos a tratar. Pero vamos a conocerte antes de tratar ese COVID, vamos a conocerte un poco también a ti. Vamos a hacer un poco ese resumen, esas inquietudes que tú tienes por este deporte como es el fútbol. Sí, bueno, yo desde muy pequeño, por el tema de fisioterapeuta deportivo y tal, y el fútbol, pues yo desde muy pequeño, pues de ir a la Rosaleda, ¿no? A ver al Málaga con mi padre de pequeñito, pues siempre tenía la curiosidad de esos hombres que salían a atender a un jugador cuando se hacía daño. Y claro, yo preguntaba y decía, papá, ¿quiénes son esos hombres? Y decía, pues esos son fisioterapeutas. Y bueno, ya en bachillerato empecé a tontear un poquito con el tema de la fisioterapia, ver qué era, investigar. Y ya desde la carrera prácticamente empecé a buscar práctica en un lado, en otro, a aprender temas de fisioterapia deportiva, porque claro, mi sueño siempre ha sido pues trabajar en un equipo de fútbol. ¿Cómo es ese día a día tuyo dentro de un campo de fútbol? Porque claro, es verdad que como tú bien dices, ahora estamos más acostumbrados a ver el fisio de atender a los jugadores. Antes quizás te daban un porrazo y te echaban el agüita milagrosa y salías corriendo otra vez, y después de haberte hecho polvo con el albero en el suelo, pero ahora ya la cosa es totalmente distinta. Pero ¿cómo es tu día a día dentro de un club? En este caso, por ejemplo, ¿cómo es tu día a día dentro del Club Deportivo Alaurino? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo cuidas a esos jugadores y a esa plantilla? Pues es duro. Es un trabajo duro, la verdad que dentro de las comodidades de estar en la clínica, tranquilo con tu música y tal, es un trabajo bastante duro que te tiene que gustar, pero a la vez es muy gratificante, muy gratificante. Estar con los jugadores, el trato que tienes, porque ya eres amigo de ellos, ya el trato siempre es un trato profesional, pero ya son amigos, ya es que sois un equipo, porque trabajamos todos por un objetivo común. Y la verdad que yo los partidos me pongo nervioso, ¿eh? Me sigo poniendo nervioso. Eso doy yo fe, que lo vivo contigo. Sí, doy fe que lo vivo contigo, que sé que lo vives muy intensamente. Ese es el día a día, esa actividad, como tú bien dices, que hay que coordinar, que hay que estar, cuando llega, pasa el partido, como llega ese lunes, hay que recuperar a esos chavales, unos que han tenido un golpe o otros que han tenido algo, porque cada partido, los jugadores cuando termina, casi la inmensa mayoría, salen dolidos de una u otra forma. Sí, siempre hay el típico golpe, ¿no? Sobre todo los delanteros, ¿no? Cuando los centrales quieren marcar un poquito el territorio al principio del partido, siempre se llevan algún que otro golpe. Típico golpe de por aquí no va a pasar y, y lo sabes. O sea, aquello que yo te doy primero y te digo, te marco el espacio, claro. Y te digo hasta aquí, cuidado, claro. No te pases de ahí que lo vas a llevar todo. Siempre están los típicos, bueno, los jugadores llaman, me han hecho un bocadillo, me han dado un bocadillo en la pierna. Un golpe, simplemente, en la musculatura. Entonces, pues, eso sobre todo es lo que más. Bueno, y cuéntame algo más de tus experiencias. Por cierto, cuéntame alguna anécdota de esta que hayas tenido en el fútbol, que hayas tenido en cualquier partido, aquello de una lesión que te haya supuesto, aquello, madre mía, esto que te haya puesto un poco de los nervios hasta aquí. Pues una lesión de hecho, yo no estaba en el campo de fútbol en ese momento porque estaba yo en el máster, y me acuerdo que fue un compañero mío a sustituirme al partido,
Y claro, yo estaba en el máster y estaba atendiendo en clase, pero claro, a la vez tenía el ojillo echado a la aplicación a ver si había un gol o si pasaba algo. Y de momento me llamaron que un jugador, Paco, se había partido el cruzado. Además me lo dijeron, mira que Paco, que se ha ¿En partido Guadix concretamente? en Guadix. Y eso ya a mí en ese momento, pues claro, entre que no podía estar yo allí en ese momento y pues un poquito de agobio, pero bueno, eso es lo peor así, anécdota que yo recuerdo con el equipo. Pablo, tú eres un chaval joven, relativamente joven, estás empezando en este mundo. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Hasta dónde tus pretensiones? ¿Cuáles son tus sueños? Esos sueños que todo el mundo nos marcamos. Decimos, bueno, yo con el paso quiero llegar, marcarme, aunque no nos podemos marcar una meta, pero sí, intentar llegar si es posible. Buah, pues como meta, ojalá llegue a una final de una Champions o una final de un Mundial, ¿no? Pero siendo realista, yo con vivir del fútbol, como has hablado tú antes, como tantos y tantos jugadores del fútbol modesto, ¿no? Que le llaman a la segunda B, la tercera. Sí, el fútbol. Que hay muchos jugadores y muchas familias que viven de eso. Yo conviví de lo que me gusta, que es mi hobby además, que yo voy al campo de fútbol y yo no digo voy a trabajar, yo digo, oye, que voy a entrenar. Entonces, por cierto, eso es. se te hace pesado, se te hace agobiante porque ya no solamente, lo demás, eso los espectadores lo sabéis perfectamente, no es solamente el día a día en el fútbol, luego llega el fin de semana y te tienes que pegar un madrugón, depende a la hora que se juega el fútbol, que igual hay que ir, no sé, que te digo, a la punta ya de Jaén, donde tal, o tienes que ir a tal. Ese desplazamiento, esa convivencia de ese domingo, que aunque la gente piensa que, qué aburrido que vea, es verdad que ese domingo es un domingo que a todos nos gusta, que estamos deseando que llegue. Sí, es especial. Además, aparte de lo del madrugón, muchas veces pues no puedes quedar con tus amigos, que a lo mejor llevas toda la semana trabajando y llega el sábado por la noche y dicen, oye, vamos a salir de fiesta. Y tú dices, no puedo porque mañana tengo que trabajar, tengo que madrugar, Pero ese momento de ir en el autobús camino al partido, tú ya vas sintiendo, por dentro vas sintiendo ya una cosilla que dices, cómo ir al partido, este jugador estará bien, a ver cómo está el campo, a ver si no está muy duro porque este con la rodilla está regular. Entonces tú ya vas pensando, te vas preocupando, vas viendo a ver qué puede pasar y los nervios típicos. Sobre todo cuando ya estamos a medio camino, que se desayuna o almuerzas si juegas por la tarde y ya sí que ya dices, ya no hay marcha atrás. Ya tenemos el partido y estamos en el campo en 45 o 50 minutos como máximo, que es lo que se suele hacer para comer o para estar en el campo, y ahí ya está todo. Hay que recuperar, claro. Hay que llegar, planificar, recuperar a los jugadores, tratarles. Claro. Es un montón de actividades que hay que hacer antes de empezar el partido. Claro, sobre todo al principio ya en el autobús, nada más que estamos llegando allí, ya cada jugador sabe, se pone con sus cascos, el estar concentrado y pensando en el partido, eso ya es el primer paso. Y ya después, bueno, yo llego, nada más llegar pongo la camilla y los vendajes que tenga que hacer, lo que necesiten los jugadores en ese momento, pues tiene que ser ya. O sea, tenía que estar todo hecho para ayer. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a Pablo, un poco de sus experiencias, de sus inquietudes, de lo que él pretende, ojalá que esos sueños y ojalá no le veamos muy pronto, pues en un gran club. No es que el que esté, ojo, no esté en su sitio, pero más arriba, donde pueda, como bien dice, depender y jugar y depender de ello. Y ojalá un día le veamos como oficio de la selección, que podamos decir, ahí está Pablo, el Pablo que tanto añoramos y que tanto disfrutamos con él, que ahí está ha llegado a lo más alto del campeonato. Pero de todas formas, yo siempre diré que Alaurín el Grande, para mí ya desde el año pasado, que fue mi primer año, es como mi casa. O sea, allí todo el mundo, no sé, yo conozco ya, yo creo que a casi todo el mundo, o a todo el mundo de allí,
Y la verdad que la afición, ahora con el tema del coronavirus, va a doler jugar allí porque la afición era ya un gol a favor. Y tanto, es jugar con 12, Sí. es jugar con 12 cuando se juega en casa. Bueno, vamos a pasar ahora y vamos a hablar de ese COVID-19, sobre todo cómo afecta el COVID al deporte, cómo va a afectar al fútbol. Esa serie de protocolos, estas cosas que día a día nos sorprende, porque aún a día de hoy tenemos un protocolo, se va rectificando, se van intentando, pero ¿cómo va a afectar al fútbol? Y sobre todo al fútbol no profesional, al fútbol base, al fútbol más abajo, porque si algo tenemos claro es que por ejemplo, a Laurín de la Torre, a Laurín el Grande, con equipos en el grupo noveno de tercera división, pues un poco van a tener la élite más bajo, pero ¿qué va a pasar con los equipos de abajo? Va a ser bastante comprometido, ¿verdad? Va a ser muy, muy comprometido. Yo soy una persona bastante optimista, me considero bastante optimista, lo que pasa que con este tema soy muy, muy pesimista. Yo pienso, ojalá que no, pero igual este año fútbol base nos quedamos sin fútbol. Y eso es una realidad que duele, pero que puede ser real dentro de poco tiempo. Sobre todo puede ser un año quizás sin competiciones. Claro. Competiciones más tal, y que sí, porque se habla en muchas ocasiones, muchos corrillos, muchos grupos, se habla de que posiblemente pues las escuelas continúen trabajando con el día a día, pero claro, no tendremos el partidillo de fin de semana, pero sí que vamos a tener el contacto durante la semana. Eso conlleva unos protocolos que no sé hasta qué punto se puede asumir o no lo puede asumir cualquier club. Claro, además que, bueno, ahora hay que estar muy pendiente a lo que diga el gobierno con los protocolos que hay ahora en las escuelas, que empiezan mañana. Sí. Mañana empieza, bueno, los profesores. Comienza mañana ya el tema de la escuela y del colegio. Y hay que estar muy, muy pendiente a eso. A todo lo que vaya aconteciendo durante estos próximos días. Pero sí, yo pienso que una solución que puedan dar va a ser seguir entrenando con unos protocolos bastante estrictos y sin competiciones. Vamos a ceñirnos, por ejemplo, a lo que más conocemos nosotros ahora mismo, al más profesional, como puede ser el grupo noveno de tercera división, que es el que parece ser que nos afecta a nosotros, digamos, porque está en nuestro círculo, está donde podemos llegar, con Fion Televisión, a toda la comarca, a toda Málaga, a todo el Valle del Guadalhorce, a Sierra de las Nieves. A lo que más nos acontece pues será a los equipos tanto de Laurín de la Torre como a Laurino, grupo noveno de tercera división, como bien digo. ¿Qué es protocolo? ¿Qué se ha fijado? ¿Cómo vamos a empezar la temporada? ¿Cómo se va a arrancar? De hecho, algunos equipos ya están arrancando, otros van a empezar en cuestión de días todos sus entrenamientos, pero ¿cómo? ¿Qué pautas nos han marcado? ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, en principio, nosotros ya desde que tuvimos el protocolo de la Real Federación Española de Fútbol, unos protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad, los protocolos que estamos siguiendo, por lo menos entrenando, que es lo que estamos haciendo ahora, entrenar solo, pues se toma la temperatura al entrar al estadio de fútbol. Nada más entrar tenemos un dispensador de gel hidroalcohólico para que los jugadores se laven la mano, siempre con mascarilla. Y bueno, según el protocolo, si se cumplen las medidas, o sea, las distancias de 1,5 metros, se podría usar los vestuarios, pero nosotros hemos preferido que los jugadores se cambien a lo largo del campo, que el campo es grande. Es grande, así que allí hay espacio de sobra. Y cada uno su botella de agua, y bueno, durante el entrenamiento es cierto que se pueden quitar las mascarillas, pero bueno, menos el cuerpo técnico, que aunque muchas veces sea un poco molesto, un poco incómodo para gritar y decir tal, pues no se escucha muy bien, pero vamos, que siempre con seguridad y
O sea que es lo más importante. el primer paso cuando los jugadores llegan al campo de fútbol, lo primero que hacen es tomar temperatura. Exacto. Hay un listado, me imagino que hay un listado de jugadores, de todo el personal que entra a los campos, sin ir más lejos, el protocolo del ayuntamiento y el que dice también la Junta de Andalucía, son 25 jugadores, 5 técnicos y 5 directivos, lo que pueden estar en el campo de fútbol. Eso es en cuanto a estas categorías, porque también hay otro protocolo, aunque todavía no está aprobado, que dice que si luego los equipos inferiores pues se permite que en la grada, guardando siempre las distancias, puedan estar los padres que lleven a esos niños a entrenar. Pero siempre marcándonos en este equipo superior, en este grupo noveno de tercera división, los jugadores llegan, se toma su temperatura, se refleja para tener controlado siempre que hayan entrado y los que han participado, porque puede haber cualquier infección, para tenerlo tal. Cada uno, el protocolo también dice que vaya vestido desde casa. Desde casa ya un poco, para no autorizar los vestuarios. Una botella de agua que no pueden compartir, que es individual, que en este caso se la da el club a cada jugador y que la mantenga ese agua para que no la tengan que cogerla de otro tal. Eso es cuanto al día a día, desinfectar, por supuesto, me imagino todo tipo de material. Todo el material, todo desinfectado, la camilla, pues igual que en una clínica. Para ti será complicado, porque cada vez que trata a un jugador tienes que desinfectar para volver a coger al otro. Claro, y allí el tiempo apremia, o sea, el tiempo ahí es oro en la fisioterapia deportiva. Pero bueno, la camilla yo no la tengo dentro de los vestuarios, yo lo tengo fuera en el campo de fútbol. Y bueno, cada vez que viene un jugador, desinfecta la camilla, venga, ¿qué tal? Y tratamos y bueno, y después pues el siguiente. Eso es en cuanto a un entrenamiento normal, a un entrenamiento, el día a día del entrenamiento en cuanto a ese protocolo COVID, pero bueno, ese protocolo COVID no acaba de ahí, porque ahora digamos que eso prosigue, aunque hay muchas páginas para leer y bastante complicado. Hay bastante Hay bastante donde leer. Pero bueno, ¿qué pasa ahora cuando empiece la competición? Porque de momento no hay partidos, ni inclusive partidos amistosos. No hay absolutamente nada. Por lo tanto, el día a día, el entrenamiento de día a día. ¿Qué pasará cuando vaya a empezar esta liga? ¿Qué protocolo hay? ¿Cómo van a actuar los clubes? De hecho, no podemos hacer partidos ni entre nosotros. O sea, eso, ahora lo que estamos entrenando sobre todo, que es Víctor, el preparador físico, y Jesús también, que está ahí preparando los entrenamientos. Tema de prevención de lesiones, de poner a tono a los jugadores para cuando, bueno, y que toquen también un poco de balón, obviamente, pero preparándolo con vista a cuando se pueda empezar a competir con otros equipos. Y sobre lo que me has preguntado ahora mismo, yo lo que más recalco, las pruebas PCR 72 horas antes de cada partido. Eso es cierto que es bueno, es un avance bueno porque, claro, vas a estar protegido en todo momento. La seguridad ante todo, o sea, eso es primordial para parar a este virus. Pero claro, ahora también está el tema económico. ¿Quién se va a hacer cargo de esas pruebas PCR, del dinero? También hay que pensar que los clubes de tercera división, algunos de segunda B, no pueden hacerse cargo de porque nosotros esas pruebas. Hacemos cuenta, digamos que cualquier equipo va a estar compuesto, cualquier expedición, en el día a día, no sé, unos 30 personas, entre equipo técnico, entre jugadores, unos 30 personas. Estas 30 personas tienen que presentar, o sea, cuando empiece la teórica liga o nos den permiso ya para jugar partidos amistosos, cuando se sepa realmente cuándo va a empezar, digamos que este protocolo te dice que tienes que presentar antes de cada partido, los dos equipos tienen que presentar PCR con 72 horas de antelación hecho. Inclusive de todos los que vayan a participar en ese partido, los árbitros inclusive. Sí. Por lo tanto, imagínate, cada 7 días hacer, no PCR, pero sí la prueba más o menos, que un médico certifique que en el equipo no hay nadie contagiado con el COVID. Eso, para un equipo modesto, para cualquier equipo de estas categorías, es un palo que difícilmente se va a poder asumir, ¿eh? Sí, económicamente la verdad que es un palo grande.
Y bueno, sobre todo por los fisioterapeutas, de la prueba esta rápida de la sangre, es un poco fastidiosa por el tema de los dedos y de que nosotros trabajamos con nuestras manos. Pero bueno, si es lo que hace falta para poder disfrutar de lo que más nos gusta, yo lo hago gustosamente. ¿Qué pasaría en caso de que una persona, un miembro del cuerpo técnico, jugador, haya tenido o dé positivo o haya tenido constancia que ha podido estar con un positivo? ¿Qué protocolo hay ahí? Pues si se tiene constancia de que ha estado con un positivo, lo primero es el aislamiento de esa persona o del jugador o del miembro del cuerpo técnico y se tendría que hacer una prueba PCR. A través de esa prueba PCR, si da positivo, va a tener que estar en cuarentena hasta pues, unas 2 semanas y se le repetirá la prueba. Si sigue dando positivo, pues va a seguir, o sea, va a tener que seguir guardando cuarentena. Exacto. Y seguir haciéndose pruebas. Y seguir haciéndose pruebas. Si da positivo uno del equipo porque, no sé, está entrenando con el equipo o ha competido y da la casualidad de que, como pasa mucho en el fútbol modesto, aparte de tener tu trabajo que es el fútbol, tener otro trabajo que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser mozo de almacén, abogado, ingeniero o cualquier otra cosa. Si da la casualidad de que termina el partido y ahora con esto de que te tienes que incorporar de vacaciones, te tienes que hacer la PCR y das positivo, pues lo más aconsejable es primero que ese jugador guarde cuarentena, que es lo primordial, y que el resto del equipo se realice una prueba PCR. Bastante complicado. Bastante complicado en este mundo. Lo sé. Por eso mucha gente tiene la duda si se va o no se va a empezar, aunque yo estoy convencido de que a nivel profesional, o llamémosle entre comillas un poco, de tercera división para arriba, sí se va a empezar la competición. No sabemos si va a durar mucho o va a durar poco, sí que se va a empezar. Lo difícil serán las categorías amateur, que estas sí que lo van a tener bastante difícil. Sí. Bueno, Pablo, pues ha sido un gratísimo placer tenerte con nosotros, que nos haya explicado, y espero que a todos ustedes os haya servido un poco el conocer un poco este protocolo, que es muy extenso, que lo hemos resumido lo más que hemos podido, porque tampoco tenemos mucho tiempo para más, para tal, pero es un protocolo muy extenso que ha hecho la Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, los equipos de gobierno locales, y que tenemos que cumplir a rajatabla y tenemos que ser muy conscientes de ello. Decirles que si han tenido contacto con un positivo o tienen creencia que lo han podido tener, que se guarden esa cuarentena, que es lo principal, que se haga su prueba, que se pongan en contacto con el centro de salud o con Salud Responde para que le marquen ese protocolo, que seamos muy prudentes, que el bicho está ahí, como vulgarmente se dice, y no estamos exentos ninguno a poderlo acoger. Por lo tanto, gasten mucho cuidado. Gracias, sí, Pablo, por haber estado con nosotros. Para terminar, me gustaría decir una cosilla. Lo que tú quieras. Que sobre todo llamar a la responsabilidad, a los equipos a que sean responsables, a que sigamos los protocolos, que nos pongamos todas las mascarillas y que tengamos el máximo cuidado posible si queremos disfrutar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Esta próxima temporada que se inicia de aquí a nada. Esperamos. Y a todos ustedes, pues decirles que este es este primer programa que hemos tenido aquí en Fion Televisión, que esperemos a lo largo de todos estos días, de los próximos días venideros, poderle contar ya muchas más actividades, muchos más protocolos, sabiendo equipos, sabiendo sorteos, divisiones, y tenerles informados puntualmente de todo lo que ocurra en su localidad. Aquí estamos para que ustedes estén informados de todo lo que acontezca. Nosotros por nuestra parte estaremos muy pendientes a toda la semana, porque se van a proceder, vamos a tener muchísimas noticias que ir abarcando, y vamos a tener que ir desmenuzando poquito a poquito toda esa información, para así en el próximo programa podérsela contar y poderles mantener. Que pasen una feliz semana. Gracias por estar ahí y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.